Noticias de hoy Colombia 24H/vertical Álvaro Uribe. La corrupción debe ser un delito imprescriptible. Cerrar admiración. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, 2002-2006 y 2006-2010, afirmó ayer en México que los actos de corrupción tienen que ser catalogados como delitos sin fecha de prescripción, de manera que sean perseguidos de manera permanente. Durante su participación en la Cumbre de Negocios Business Summit que se desarrolla en el estado mexicano de Jalisco, Oeste, el actual senador colombiano por el Partido Centro Democrático se declaró en favor de la posición del presidente de su país, Iván Duque Márquez, de procesar a funcionarios y empresarios corruptos. Delitos contra la corrupción imprescriptibles, que no haya beneficios como el casa por cárcel, que la persona no pueda volver a contratar con el Estado y que la persona jurídica, la compañía que haya incurrido en delitos de corrupción, tampoco podrá volver a contratar con el Estado, planteó el exmandatario. Durante su participación en el panel Definir una nueva era en la lucha contra la corrupción, Uribe aseguró que el castigo debe extenderse no solo a la empresa corrupta, sino también a los socios y administradores, de manera que ninguno de los involucrados pueda saltar a otras compañías para poder volver a hacer negocios con el gobierno. El expresidente consideró que las innovaciones tecnológicas como el blockchain o cadena articulada, la inteligencia artificial y las redes sociales pueden ayudar al combate a la corrupción y a favorecer la transparencia entre las empresas y gobierno. Las redes son proclives al exceso de denuncia y eso tiene que ayudar a derrotar la corrupción. Para mi generación no es fácil entrar a el blockchain y otras herramientas modernas, pero es bien importante, aseguró. Agregó que esta infraestructura, que funciona con bloques de información codificados que no pueden ser modificados ni intervenidos, permite que la información pública y gubernamental no pueda ser manipulada y se convierta en una gran garantía de transparencia. Uribe afirmó que cualquier país que quiera emprender una verdadera lucha contra la corrupción debe combatir también el narcotráfico, que se infiltra tanto entre quienes trabajan en el gobierno como en el sector privado. Ellos empiezan con sus negocios y cuando encuentran algún obstáculo en el Estado lo corrompen, lo asesinan o lo reducen al soborno. El poder corruptor total del narcotráfico no tiene límites, hay que derrotarlo, sostuvo. Con el lema Diseñando el futuro, México ante un mundo disruptivo, la cumbre reúne a más de 1,000 líderes empresariales y políticos, especialistas, académicos y jóvenes emprendedores de México y el mundo que debaten en torno a las prioridades estratégicas en toda la región y los cambios en la relación política y comercial con Estados Unidos. La cumbre de negocios continuará hasta el 23 de octubre con conferencias y mesas de trabajo en las que se prevé que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, charlarán con los asistentes. Conejo de Duque a la consulta anticorrupción. Cerrar interrogación. Claudia López y los demás promotores acusan al presidente de que 6 de los 7 mandatos estén engavetados en el Congreso.
ministra del Interior lo niega y dice que están cumpliendo su trámite. El domingo 26 de agosto, la consulta anticorrupción registró la mayor votación en la historia del país. Aunque no superó el umbral, fueron cerca de 12 millones de colombianos los que votaron para establecer normas efectivas que permitieran combatir el que ha sido considerado uno de los principales flagelos de la nación. Esa consulta recibió más apoyo en las urnas que cualquier presidente en toda la historia. 2 meses después, 6 de los 7 mandatos que promovía dicha consulta están engavetados en el Congreso. El responsable, según la excongresista Claudia López, es el propio presidente Iván Duque, quien en la misma noche de la consulta se comprometió a impulsarlos como la principal asignatura de su mandato. Tras la histórica votación de la consulta, Duque promovió el Pacto Nacional Anticorrupción, y 4 días después, el 30 de septiembre, se reunió en la Casa de Nariño con los promotores de la consulta y los jefes de todos los partidos políticos, incluido Rodrigo Londoño, Timochenko, del nuevo partido FARC. El propósito fue acordar los textos de los proyectos de ley que materializarían la voluntad de los electores, para que la lucha contra la corrupción no tuviera tintes políticos, sino que fuera un propósito nacional. Sin embargo, dice Claudia López, al presidente Duque se le olvidó un detalle, o mejor, una de las promesas que suscribió en aquella cumbre. Que los proyectos de ley que el gobierno radicara en el Congreso tendrían mensaje de urgencia, con lo cual no solo pasarían a los primeros puntos de la agenda parlamentaria, sino que se reduciría en un debate su trámite tanto en Senado como en Cámara de Representantes. El 18 de septiembre, después de que el gobierno concertó los textos con los voceros de los partidos políticos, el presidente Duque fue personalmente a la Secretaría del Senado para radicar los proyectos de ley y los actos legislativos que reunían los mandatos anticorrupción. Los presentó como cualquier proyecto, sin el mensaje de urgencia que le habían reclamado los promotores de la consulta, y el que se había comprometido en aquella cumbre en el Palacio Presidencial. Esa es la razón, según Claudia López, para que 6 de los proyectos estén a punto de fracasar por tiempos en el Congreso, pues no se les ha dado ni siquiera primer debate en comisiones. Con el agravante de que el próximo 16 de diciembre, los parlamentarios saldrán a vacaciones y solo volverán a sesionar a partir del 16 de marzo. Es decir, el paquete anticorrupción no será ley en 2018. Como el reglamento del Congreso establece que los proyectos deben ser tramitados de acuerdo al momento en que se radiquen. Las iniciativas anticorrupción fueron presentadas el 18 de septiembre, por lo que hacen fila detrás de los que los parlamentarios han radicado desde el 20 de julio. Ese orden solo se alteraría con un mensaje de urgencia, facultad que solo tiene el gobierno a través del presidente y sus ministros. Este martes, la exsenadora Claudia López volvió al Capitolio para enviarle un mensaje al presidente Iván Duque. Cumpla con su palabra y radique el mensaje de urgencia. Nosotros de buena fe aceptamos su llamado a hacer un pacto nacional anticorrupción. Pero hizo tramitar primero lo que al gobierno le importa y dejó engavetar los proyectos anticorrupción. De los 7 mandatos, hay uno que está a punto de convertirse en ley de la República, y es el de la eliminación de beneficios penales como la casa por cárcel a contratistas corruptos.
Esta iniciativa prosperó porque fue incluida en el tercer debate de un proyecto del fiscal Néstor Humberto Martínez que venía en trámite. Otro de los mandatos, el de la reducción de salarios de los congresistas, tiene prioridad en su trámite por tratarse de una reforma constitucional. Sin embargo, está represado en la Comisión Primera de la Cámara, porque el representante José Jaime Uzcategui, del Centro Democrático, completa un mes sin rendir ponencia. Claudia López le pidió al presidente Duque que le insista al congresista para que permita darle el trámite a la iniciativa. Gobierno responde. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que ni el presidente Duque ni el gobierno le están haciendo conejo a la consulta anticorrupción. Señaló que el paquete de proyectos va caminando, aunque admitió un trancón legislativo en las comisiones primeras de Senado y Cámara donde se tramitan esas iniciativas, pero que han ocupado gran parte de las sesiones en temas como la reforma política y la reforma a la justicia, que por tratarse de actos legislativos tienen prioridad en su trámite. Desde la campaña, el presidente Duque trae el compromiso de luchar contra la corrupción, insistió a Gutiérrez. Para la funcionaria, asuntos como el de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la eliminación de beneficios penales serán realidad antes de terminar el año, gracias al acuerdo de incorporarlos en el mencionado proyecto del fiscal general. Y se comprometió con la excongresista Claudia López a que las iniciativas para acabar la mermelada y definir presupuestos públicos transparentes tengan mensaje de urgencia para que puedan ser estrenados de cara a la vigencia del 2020. Así van los proyectos anticorrupción. A punto de ser ley. Eliminar los beneficios penales a corruptos como casa por cárcel y la imprescriptibilidad de las investigaciones a delitos contra la administración pública. Aprobado en primer debate. Reforma que limita 3 periodos a los congresistas. Sin trámite. El que establece inhabilidades a contratistas corruptos para que nunca más puedan volver a contratar con el Estado. La obligación de utilizar pliegos tipo de manera transparente en la contratación pública. El proyecto de ley que acaba la mermelada y que establece la obligación a todas las entidades públicas de definir el presupuesto en audiencias públicas. El proyecto de ley para que los congresistas, diputados y concejales rindan cuentas públicas a la ciudadanía. El proyecto de ley para que se tramiten los conflictos de intereses de los congresistas. El proyecto de ley de transparencia legislativa para hacer pública la declaración de bienes, patrimonio, conflictos de interés a congresistas. Reforma constitucional que reduce el salario de congresistas, sin ponencia.